En una conferencia de enero de 1832 en Amherst, Ohio, José Smith fue ordenado presidente del sumo sacerdocio. En marzo, Jesse Gauss, un converso relativamente nuevo que probablemente había sido escriba del profeta y viajó con él a Missouri, fue elegido y ordenado por José como consejero de la presidencia del sumo sacerdocio junto con Sidney Rigdon. Una semana después, José recibió la sección 81, que le dio a Jesse instrucciones para su llamamiento en lo que se convertiría en la primera presidencia de la Iglesia. Esta revelación enseñó que las llaves del reino pertenecen a la presidencia del sumo sacerdocio, que se refiere al sacerdocio de Melquisedec, y tiene el derecho de presidir y dirigir los asuntos de la Iglesia. Dijo que los deberes de un consejero son ser fieles en el consejo, orar siempre y ocupar el cargo que el Señor ha designado. Un consejero debe socorrer al débil, que es correr en ayuda de alguien, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. La palabra débil significa débil o frágil, pero también podría referirse a dar valor o fuerza a los que tienen miedo. El Señor hizo un convenio con Isaí y prometió que si oraba siempre, proclamaba el Evangelio y era fiel hasta el fin, tendría una corona de inmortalidad y vida eterna en las mansiones que ha preparado en la casa del Padre Celestial. Pero Jesse solo sirvió como consejero en la primera presidencia durante la primavera y el verano de 1832, antes de que comenzara a tener problemas, sirvió en una misión en Ohio para los Shakers y trató de persuadir a su esposa, que lo había dejado, para que regresara y se uniera a la iglesia. Ella se negó y él dejó su misión, su vocación y la iglesia cuando fue excomulgado en diciembre de 1832. En uno de los primeros manuscritos de la sección 81, su nombre fue borrado y reemplazado por Frederick G. Williams, quien fue llamado como consejero un mes después. Había servido como misionero con Oliver Cowdery a los Lamanitas en Missouri y como secretario y escriba de José. Cuando la sección 81 se publicó por primera vez en la edición de Doctrina y Convenios de 1835, se incluyó el nombre de Frederick en lugar del de Jesse, y desde entonces ha aparecido en todas las ediciones. José y otros líderes de la Iglesia consideraron que esta revelación era una guía para quien ocupara el puesto de consejero en la primera presidencia, y no para una persona específica. José Smith y Sidney Rigdon fueron atacados la noche del 24 de marzo de 1832, cuando una turba de residentes locales los sacó de sus casas. Los golpeó brutalmente y cubrió el cuerpo de José con alquitrán y plumas. Unos días después, tal vez debido a la exposición al aire frío de la noche, el hijo adoptivo de 10 meses de José y Emma murió como resultado del ataque. Unos días después, José, Sidney, el obispo Whitney y otros viajaron a Missouri para organizar la firma unida con el obispo Partridge y otros líderes de la iglesia. En 1832, la iglesia tenía dos centros, uno en Kirtland, Ohio, y el otro en el condado de Jackson, Missouri, para ayudar a los santos de Missouri a generar los ingresos necesarios para comprar tierras en Sion y publicar las revelaciones. Se estableció un almacén en ambos lugares y el Señor había ordenado que se creara la firma unida para administrar estas actividades. Llegaron el 24 de abril y en una reunión de consejo celebrada 2 días después, José reveló la sección 82. Los santos de Missouri se alegraron de verlos y José fue sostenido como presidente del sumo sacerdocio. Sidney y el obispo Partridge se habían enojado el uno con el otro,
Pero finalmente el obispo Partridge extendió la mano derecha del compañerismo y José escribió que la dificultad o dureza que había existido entre el obispo Partridge y el elder Richardson se resolvió amistosamente. Y cuando nos reunimos en la tarde, todos los corazones parecían regocijarse. Y recibí la revelación que mostraba la orden dada a Enoch y a la iglesia en su día. La sección 82 comienza con el Señor perdonando a los hermanos que se perdonaron unos a otros y una advertencia para que se abstuvieran de pecar o sufriría dolorosos juicios sobre sus cabezas. En el versículo 3 dijo, porque al que mucho se le da, mucho se le pide, y el que pecare contra mayor luz, mayor condenación recibirá. O como aprendí en los teatros mientras crecía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El Señor advirtió que el dominio del adversario se está extendiendo por la tierra y reinan las tinieblas. En el versículo 7, el Señor dijo que cuando sigamos nuestro camino y no pequemos más, Él no nos acusará de ningún pecado, sino que a la alma que pecare, los pecados anteriores volverán. Debemos tener cuidado de entender este versículo. El Padre Celestial no borra nuestro perdón de los pecados. Él quiere que seamos lo mejor que podamos ser a través de una forma de vida de arrepentimiento, para que podamos recibir su perdón y misericordia y aprender a obedecer su voluntad para llegar a ser más como Él. Cuando elegimos no guardar sus mandamientos y nos alejamos de la barra de hierro, nuestros pecados anteriores regresan porque no nos hemos esforzado por cambiar de opinión y eliminarlos de nuestras vidas. El Señor nos dio instrucciones sobre cómo actuar ante Él para que se vuelva a nosotros para nuestra salvación. Y dijo en el versículo 10, yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, pero cuando no hacéis lo que os digo, el Señor organizó a los líderes de su iglesia por convenio en la firma unida para administrar los asuntos de los pobres y todas las cosas relacionadas con el obispado, tanto en la tierra de Sión como en la tierra de Kirtland. Él ordenó a los santos que se unieran por pacto con él para tener derechos iguales sobre las propiedades para el beneficio de administrar sus mayordomías. Cada hombre, de acuerdo con sus deseos y necesidades, siempre que sus deseos sean justos. Esto fue para el beneficio de la iglesia del Dios viviente, para que todo hombre pueda mejorar su talento y ganar otros talentos, incluso 100 veces más, para ser arrojados al alfolí del Señor y convertirse en propiedad común de toda la iglesia. Todo hombre busca el interés de su prójimo y hace todas las cosas con la misma puesta en la gloria de Dios. El Señor advirtió que aquellos que pecan y endurecen su corazón contra este pacto serán tratados de acuerdo con las leyes de su iglesia y entregados a los golpes de Satanás. Los miembros de The United Firm fueron diligentes y compraron propiedades tanto en Ohio como en Missouri. Operaron 2 tiendas en Missouri, publicaron las revelaciones, 2 periódicos y un himnario. Algunos de los miembros de la firma unida rompieron el convenio que habían celebrado con el Señor, y este se disolvió después de 2 años en abril de 1834. Les recordó a los castigos que profetizó, que le sucederían a los que violaran el convenio, y dijo, yo, el Señor, no debo ser objeto de burla en estas cosas. Si bien algunos santos pueden haber creído que esto terminó con la ley de consagración, la decisión de no vivirla no termina con esta ley divina. Mientras José estaba en consejo con los líderes de la iglesia de Missouri,
En la primavera de 1834, visitó a los santos que en su mayoría eran de Goldsville, Nueva York, y que con gran sacrificio habían viajado a Missouri y se habían establecido cerca de Independence. Fueron algunos de los primeros conversos, y los amigos más cercanos de José y él. Recibió una bienvenida conocida solo por hermanos y hermanas unidos como uno en la misma fe, bautismo, y apoyados por el mismo Señor. Entre estos santos había al menos 2 viudas, Phoebe Crosby Peck, que tenía 4 hijos, y Anna Slade Rogers, que tuvo una hija. Ambas perdieron a sus maridos en 1829, antes de que se diera la ley de consagración, y ahora estaban tratando de vivirla, la ley, lo mejor que podían. Ambas eran amigas de José, lo que pudo haberlo llevado a preguntarle al Señor cómo se relacionaba la ley de consagración con las viudas y los huérfanos. La ley decía que los santos debían consagrar su excedente al alfolí, que mantenía el obispo para que todo hombre que tenga necesidad pueda ser ampliamente abastecido y recibido según sus necesidades. Lo que no estaba claro era cómo se podían abastecer también las mujeres y los niños. Y el profeta recibió la sección 83, que era una adición a las leyes ya dada. Esta revelación enseñó las leyes de la Iglesia, la ley de consagración, y cómo debe administrarse a las mujeres que habían perdido a sus maridos y a los hijos que habían perdido a sus padres. La revelación enseñó que el almacén era para estas viudas, huérfanos e hijos cuyos padres no podían mantenerlos. Ellos tienen derecho sobre la Iglesia, o en otras palabras, sobre el alfolí del Señor. Si sus padres no tienen con qué darles herencias, el alfolí debía ser provisto con las ofrendas consagradas del santo para que las viudas y los huérfanos fueran provistos, junto con los pobres. El Padre Celestial desea que todos sus hijos sean felices y que los cuiden, sin importar su situación financiera, y la ley de consagración nos permite dedicar voluntariamente nuestro tiempo, talentos y riquezas materiales al establecimiento y edificación del reino de Dios, para bendecir a unos y a otros. Y estas son las secciones del 81 al 83 de Doctrina y Convenios. Busque objetos ocultos a lo largo de este video que sean parte de la historia de la Iglesia o algo que hubiera sido común en esa época, y lea la descripción de cada objeto para aprender sobre la vida en el siglo XIX. También puede buscar estas otras imágenes ocultas a lo largo del video. Puede descargar una página para colorear y rompecabezas de actividades para cada sección en Etsy en Ponderhun. Visite nuestra página de Facebook o ponderhun.com para encontrar más cosas divertidas que hacer, y puede escucharlas como un podcast. Por favor, dale me gusta a estos videos y compártelos con cualquier persona que creas que podría disfrutarlos, y seguiré creando nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.